¿Alguna vez te has detenido a pensar por qué algunas casas parecen estar envueltas en una atmósfera de constante conflicto? Lugares donde las discusiones son frecuentes, la salud de los habitantes parece frágil y la prosperidad nunca llega. Aunque muchos consideran que esto es solo una cuestión de azar, la Biblia nos revela que ciertos elementos visibles pueden influir en la atmósfera espiritual de un hogar. Uno de estos elementos, aunque a menudo pasa desapercibido, es el color. En el libro de Proverbios 3:33 encontramos una advertencia clara. La maldición del Señor está sobre la casa del impío, pero bendecirá la morada de los justos. Este versículo no solo habla de la conducta de quienes habitan un lugar, sino también de la energía que lo rodea. Todo lo que nos rodea, desde la decoración hasta los colores que elegimos para pintar nuestras paredes, puede tener una carga simbólica que influye en nuestra vida espiritual. A lo largo de la Biblia, Dios ha utilizado elementos visuales para transmitir mensajes profundos. Lejos de ser simples adornos, los colores poseen significados espirituales que pueden marcar la diferencia entre un hogar protegido y uno vulnerable a influencias negativas. Un claro ejemplo de la importancia de los colores en el ámbito espiritual lo encontramos en la construcción del tabernáculo. Dios dio instrucciones precisas sobre los tonos que debían usarse en las cortinas, en los vestimentas sacerdotales e incluso en los utensilios sagrados. En Éxodo 26:31 se nos dice: «Harás asimismo un velo de azul, púrpura y escarlata, y lino, torcido de obra primorosa, será hecho con querubines de obra de arte». Cada uno de estos colores tenía un significado profundo, reflejando la santidad y la presencia divina. No eran elecciones al azar, sino una manifestación del orden y propósito divino. Pero así como existen colores que simbolizan pureza y presencia celestial, la Biblia también advierte sobre elementos visuales que pueden traer desgracia y maldición. En Deuteronomio 7:26 se nos ordena claramente: «No meterás cosa abominable en tu casa, para que no seas anatema. Del todo la aborrecerás y la abominarás, porque es anatema». Esta advertencia no se limitaba únicamente a ídolos o imágenes paganas, sino también a elementos con una carga espiritual opuesta a la voluntad de Dios. En muchas culturas paganas que rodeaban al pueblo de Israel, ciertos colores eran utilizados en rituales oscuros, invocaciones espirituales y prácticas ocultas. Cuando estos tonos predominaban en un lugar, se les asociaba con la presencia de Bentuicho, fuerzas que nada tenían que ver con la paz y la protección divina. Pensemos en la historia del rey Acab y la reina Jezabel. Jezabel no solo instauró la adoración a Baal en Israel, sino que también promovió prácticas espiritualmente corruptas que afectaron a toda la nación. Según registros históricos, ella decoró sus palacios y templos con elementos visuales imponentes, utilizando colores intensos que simbolizaban poder, dominio y manipulación espiritual. Su reinado estuvo marcado por el caos, la violencia y la tragedia, y esto no fue una coincidencia. El ambiente que ella creó estaba diseñado para exaltar fuerzas contrarias a Dios, y el resultado fue la decadencia espiritual de Israel en esa época. Ahora bien, ¿qué tiene que ver todo esto con los colores que eliges para pintar tu casa? Es crucial entender que los colores no solo afectan el plano visual, sino que también pueden alterar la atmósfera emocional y espiritual de un espacio. La Biblia nos enseña que Dios es un Dios de orden y propósito, y que cada detalle tiene una razón de ser. Cuando ciertos colores que han sido históricamente utilizados en prácticas espirituales negativas se incorporan a nuestro hogar, pueden convertirse en puertas abiertas a influencias que traen discordia, enfermedad y adversidad. Uno de los colores que ha generado más controversia en este aspecto es el color rojo intenso. Ha sido, en diversas interpretaciones bíblicas, un símbolo de violencia, derramamiento de sangre y espíritu de rebelión. En Isaías 1:18
Dios nos dice, aunque vuestros pecados sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, aunque sean rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aquí, el rojo carmesí representa la marca del pecado, algo que solo el poder de Dios puede transformar y purificar. Aunque este color también puede tener un significado positivo, como en el caso del sacrificio de Cristo, cuando su presencia es dominante en un ambiente, especialmente en el hogar, puede generar una sensación de inquietud y conflicto. No es casualidad que en muchas historias bíblicas el rojo esté relacionado con la ira y la destrucción. Otro color que ha sido vinculado a influencias negativas es el negro absoluto, el cual, en la Biblia, representa oscuridad, duelo y desesperación. En Lamentaciones 5:10 se describe el sufrimiento del pueblo de Israel diciendo: «Nuestra piel se ennegreció». Cuando el negro predomina en exceso dentro de un hogar, puede crear un entorno opresivo y asfixiante, donde la paz parece ausente. Si bien este tono puede transmitir elegancia y sofisticación en ciertos detalles decorativos, su uso excesivo, en grandes áreas, puede contribuir a una atmósfera emocionalmente densa y espiritualmente inquietante. Más allá del rojo intenso o el negro, existen combinaciones de colores que, cuando se utilizan de manera excesiva o en contextos inapropiados, pueden generar energías que no están alineadas con la bendición divina. Un ejemplo de esto es el morado oscuro. En tiempos bíblicos, este color representaba la realeza y el poder, pero también fue adoptado por culturas paganas para simbolizar el misticismo y la manipulación espiritual. En Apocalipsis 17:4, la gran ramera es descrita vestida de púrpura y escarlata, adornada con oro y piedras preciosas, como un claro símbolo de corrupción y falsa autoridad. Cuando estos colores predominan en un espacio, pueden alterar la atmósfera del hogar, generando inquietud, ansiedad e incluso conflictos familiares difíciles de explicar racionalmente. Por eso, la Biblia nos insta a cuidar no solo nuestras acciones, sino también aquello que permitimos que nos rodee. Dios desea que nuestros hogares sean refugios de paz, amor y comunión con Él. En 2 Crónicas 7, 15, 16, el Señor promete: «Ahora estarán abiertos mis ojos y atentos mis oídos a la oración en este lugar, pues ahora he elegido y santificado esta casa para que esté en ella mi nombre para siempre». Esta promesa nos revela que cuando consagramos nuestro hogar a Dios y velamos por cada aspecto que lo conforma, estamos invitando su presencia a habitar en él. Si alguna vez has sentido que tu casa se ha convertido en un espacio de tensión constante, donde las discusiones son frecuentes, los problemas económicos parecen no cesar o la enfermedad se mantiene presente, tal vez sea momento de analizar qué elementos visuales pueden estar contribuyendo a esa atmósfera. Los colores de tus paredes, muebles y adornos pueden estar abriendo una puerta espiritual que necesita cerrarse. La buena noticia es que Dios siempre nos ofrece una solución. En Santiago 4:7 se nos dice: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Esto significa que cuando tomamos decisiones conscientes para alinear nuestro hogar con los principios divinos, estamos ejerciendo nuestra autoridad espiritual para expulsar cualquier influencia que haya estado operando en secreto. El color de tu hogar no es un detalle menor. Cada decisión que tomamos en nuestro entorno tiene el potencial de invitar la paz de Dios o permitir que fuerzas negativas alteren nuestra armonía. Si deseas que tu casa sea un refugio de amor, esperanza y bendición, comienza por examinar qué colores dominan tu espacio y qué mensaje espiritual podrían estar enviando. Dios quiere que vivas en paz, y cada elección que hagas dentro de tu hogar puede ser un paso más hacia el cumplimiento de esa promesa. La Biblia nos muestra que el enemigo siempre ha intentado infiltrarse en la vida de las personas
a través de símbolos, prácticas y elementos que, a simple vista, que representaban la adoración al sol y a deidades de fertilidad. En Jeremías 44:17 se menciona cómo el pueblo de Israel, en su rebeldía, ofrecía incienso y tributos a la Reina del Cielo, una figura vinculada a la adoración pagana. Esta práctica incluía el uso de vestimentas y ornamentos dorados y amarillos, colores que, dentro de estos rituales, simbolizaban la conexión con dioses falsos y prácticas espirituales opuestas a la voluntad de Dios. Es impactante notar cómo estos colores, que en algunos contextos bíblicos tienen connotaciones positivas, fueron distorsionados y utilizados en ceremonias paganas para manipular a las personas y alejarlas de la verdad divina. No es casualidad que el enemigo haya tomado símbolos de autoridad y santidad para corromperlos y darles un significado opuesto. El morado, el escarlata y el amarillo profundo no son colores malos en sí mismos, pero su uso excesivo o en combinación con elementos espiritualmente contaminados puede alterar la atmósfera de un hogar, generando inquietud, caos y conflictos, sin explicación aparente. Este principio es evidente en la visión de Ezequiel. En Ezequiel 8, 10, 11, el profeta describe cómo las paredes del templo estaban cubiertas de imágenes abominables que representaban prácticas idolátricas. Los ancianos de Israel, quienes debían ser líderes espirituales, participaban en rituales, con incienso, creyendo que Dios no los veía. Pero el Señor le reveló a Ezequiel que esas prácticas estaban atrayendo oscuridad espiritual y alejando su presencia del templo. Así como el enemigo logró infiltrar el templo con símbolos de idolatría, también puede hacerlo en nuestros hogares si no estamos atentos a los elementos que permitimos en ellos. La decoración, los colores predominantes, las imágenes y los objetos que nos rodean no son simples adornos. Tienen un impacto en la atmósfera espiritual de nuestra casa. Si bien la Biblia no prohíbe explícitamente el uso de ciertos colores, sí nos enseña que debemos ser sabios en la forma en que influenciamos nuestro entorno. Cuando un hogar está lleno de elementos que evocan prácticas espirituales dudosas o que históricamente han sido usados en contextos de rebelión contra Dios, ese lugar puede convertirse en un ambiente de opresión y conflicto. En cambio, si buscamos alinear cada aspecto de nuestro hogar con la presencia de Dios, experimentaremos paz, armonía y bendición. Dios nos llama a ser intencionales con nuestro espacio. En 2 Crónicas 7:16, Él declara: «Pues ahora he elegido y santificado esta casa, para que esté en ella mi nombre para siempre». Esta promesa no se limita al templo de Jerusalén, sino que se extiende a cualquier lugar que decidamos consagrar a Dios. Un hogar lleno de la presencia divina es un refugio contra la ansiedad, la división y la negatividad. Si has notado que en tu casa hay tensiones constantes, problemas financieros persistentes o una sensación de pesadez inexplicable, puede ser el momento de evaluar qué elementos están influyendo en la atmósfera espiritual. Existen colores, imágenes u objetos que podrían estar generando una apertura a energías contrarias a la voluntad de Dios. La buena noticia es que siempre hay una solución. En Santiago 4:7 se nos da una clave poderosa. Someteos, pues, a Dios. Resistid al diablo, y huirá de vosotros. Al tomar decisiones conscientes y alinear nuestra casa con los principios divinos, ejercemos autoridad espiritual para cerrar cualquier puerta que haya sido abierta a la influencia negativa. Recuerda, los colores en sí mismos no tienen poder, pero el simbolismo y el contexto en los que se utilizan pueden afectar la atmósfera de un hogar. Si deseas que tu casa sea un lugar de paz, bendición y presencia divina, empieza por examinar los elementos que la componen. Dios nos ha dado el discernimiento para crear un ambiente que invite su gloria y proteja a nuestra familia de cualquier influencia negativa.
Ezequiel 8, 10, 11, donde se describe cómo las paredes del templo estaban cubiertas con imágenes abominables que representaban prácticas idolátricas. Lo impactante de esta visión es que incluso dentro de un lugar consagrado a Dios, el enemigo había logrado introducir símbolos de oscuridad que alejaron la presencia divina. Este mismo principio se aplica a nuestro hogar. La Biblia nos enseña que nuestro espacio debe reflejar la paz y santidad de Dios, y no ser un terreno abierto para influencias espirituales negativas. Aunque los colores en sí mismos no son inherentemente malos, su simbolismo y el contexto en el que se utilizan pueden afectar la atmósfera espiritual de un hogar. Dios es un Dios de orden y propósito, y esto se refleja en los detalles que estableció para su pueblo. En el tabernáculo, además del púrpura y el escarlata, se usó el color azul para representar el cielo, la gloria de Dios y la conexión directa con lo divino. En Números 15, 38, 39, Dios ordenó a los hijos de Israel que llevaran un cordón azul en los flecos de sus vestiduras para recordar sus mandamientos y ponerlos en práctica. Esto nos muestra que los colores que nos rodean pueden ser recordatorios constantes de la presencia y dirección de Dios en nuestra vida. El blanco es otro color que la Biblia resalta como símbolo de pureza y santidad. En Apocalipsis 19:8, describe que la iglesia ha sido vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, el cual representa las acciones justas de los santos. Esto nos indica que el color blanco no solo es estéticamente agradable, sino que comunica una verdad espiritual poderosa: la necesidad de vivir en integridad, justicia y consagración. Así como Dios diseñó colores específicos para reflejar su gloria, el enemigo ha distorsionado esos mismos elementos para engañar y someter espiritualmente a quienes, sin darse cuenta, introducen símbolos en sus hogares que abren puertas a la confusión, la discordia y la opresión. Por esta razón, la elección del color predominante en tu hogar no es solo una cuestión estética. Es una decisión que puede marcar la diferencia entre un hogar lleno de la paz de Dios o uno expuesto a influencias espirituales que siembran inquietud y desdicha. En Isaías 32:18 se nos promete: mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo tranquilo. Esta es la herencia que Dios tiene para quienes buscan su presencia y deciden, incluso en los aspectos más simples, vivir conforme a su voluntad. La influencia del entorno en la vida espiritual es un tema que la Biblia aborda con claridad, aunque muchos lo pasan por alto. Las Escrituras revelan que ciertos elementos, incluidos los colores que predominan en un hogar, pueden afectar la atmósfera espiritual del lugar. La palabra de Dios nos advierte que el enemigo utiliza elementos visibles para introducir confusión, discordia y desesperanza. Si alguna vez has sentido que tu casa es un lugar de tensión constante, donde los problemas parecen no cesar y la paz es difícil de encontrar, puede ser momento de evaluar qué elementos están influyendo en la atmósfera espiritual. Quizás el color de tus paredes, muebles o adornos está abriendo una puerta que necesita ser cerrada. Pero la buena noticia es que Dios siempre nos ofrece una solución. En Santiago 4:7 se nos da una clave poderosa: someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros. Esto significa que, al tomar decisiones conscientes para alinear nuestro hogar con los principios divinos, ejercemos autoridad espiritual para expulsar cualquier influencia negativa que haya estado operando en secreto. Recuerda, cada elección que hacemos en nuestro hogar tiene el potencial de invitar la paz de Dios o permitir que fuerzas espirituales negativas perturben nuestra vida. Si deseas que tu hogar sea un refugio de amor, esperanza y bendición, comienza por examinar qué colores dominan tu espacio y qué mensaje espiritual podrían estar enviando. Dios quiere que vivas en paz,
Y cada decisión que tomes en tu hogar puede ser un paso más hacia esa promesa cumplida. En el ambiente, la paz y la armonía pueden verse afectadas. La palabra de Dios nos enseña que nuestro hogar debe ser un reflejo de su presencia, un espacio donde reine la paz y la bendición. Sin embargo, cuando se introducen elementos visuales con connotaciones espirituales negativas, sin darnos cuenta podemos estar permitiendo que la atmósfera de nuestra casa se torne tensa, cargada de ansiedad o incluso propensa a conflictos constantes. En Ezequiel 8:3, el profeta describe cómo fue llevado en espíritu a la entrada del templo y vio una imagen que provocaba celos. Este objeto, colocado en un lugar sagrado, no solo representaba idolatría, sino que alteró la atmósfera espiritual del templo, al punto de hacer que la presencia de Dios se apartara. Así como esa imagen contaminó el templo, también los hogares pueden experimentar cambios en su ambiente cuando se introducen elementos visuales que no están alineados con la voluntad de Dios. El color, aunque parece un simple aspecto decorativo, ha sido utilizado a lo largo de la historia para representar ideas, creencias y prácticas espirituales. En muchas culturas antiguas, ciertos tonos eran usados en rituales para invocar poderes espirituales, y con el tiempo, algunos colores fueron identificados como símbolos de maldición o desgracia. Por ejemplo, el color negro es ampliamente reconocido en la Biblia como un símbolo de oscuridad y aflicción. En Sofonías 1:15, el día de la ira del Señor es descrito como día de angustia y aprieto, día de alboroto y asolamiento, día de tinieblas y oscuridad. Esta referencia resalta cómo el color negro puede simbolizar un estado de desesperación y ruina espiritual cuando predomina en el entorno. De manera similar, el gris ha sido asociado con la pérdida de esperanza y el estancamiento espiritual. En Lamentaciones 4:8 se describe el juicio sobre Jerusalén diciendo: «Más oscura que el hollín es su apariencia, no los conocen en las calles». Este pasaje refleja cómo un entorno sombrío era un reflejo directo de la condición espiritual del pueblo. En el hogar, el exceso de gris puede contribuir a que sus habitantes experimenten sentimientos de desánimo, confusión e inestabilidad emocional. El marrón oscuro también tenía connotaciones negativas en la antigüedad, simbolizando decadencia y deterioro espiritual. En Isaías 24:11 se describe una escena de desolación. Se clama por el vino en las calles, toda alegría se oscureció, el gozo fue desterrado de la tierra. Aquí, los tonos apagados y oscuros se asocian con ambientes donde la presencia de Dios parece ausente, generando vacío y desesperanza. El enemigo usa estos elementos de manera sutil para transformar el ambiente del hogar, afectando la paz y el bienestar emocional de quienes lo habitan. Cuando los colores sombríos predominan, sin equilibrio, pueden contribuir a que el hogar se convierta en un espacio espiritualmente opresivo. No significa que cada pared oscura sea necesariamente dañina, pero si estos colores dominan el entorno sin propósito, pueden hacer que el hogar pierda la armonía que Dios desea para sus hijos. La Biblia nos advierte que el enemigo busca influenciar las mentes y corazones a través de elementos visibles. En 2 Corintios 4:4 se nos dice que el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio. Esta ceguera espiritual puede manifestarse en la manera en que percibimos nuestro entorno, llevándonos a aceptar elementos que interfieren con la presencia de Dios en nuestro hogar. El Salmo 91 declara la protección que Dios ofrece a quienes viven bajo su cobertura. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esto nos muestra que nuestro hogar puede ser un refugio de paz y seguridad si lo consagramos a Dios. Sin embargo, cuando elementos asociados con la oscuridad y la desesperanza dominan el ambiente, esa paz puede verse afectada.
La buena noticia es que Dios nos ha dado autoridad para transformar nuestro entorno. En Santiago 4:7 se nos instruye: «Someteos, pues, a Dios, resistid al diablo, y huirá de vosotros». Esto significa que al tomar decisiones conscientes para alinear nuestro hogar con los principios divinos, estamos ejerciendo autoridad espiritual para expulsar cualquier influencia negativa. Cada elección que hacemos en nuestro hogar tiene el potencial de invitar la paz de Dios o permitir que fuerzas espirituales negativas alteren nuestro bienestar. Si deseas que tu casa sea un refugio de amor, esperanza y bendición, examina qué colores dominan tu espacio y qué mensaje espiritual podrían estar transmitiendo. Dios quiere que vivas en paz, y cada decisión que tomes en tu hogar puede acercarte más a esa promesa cumplida, símbolo del cielo, de la gloria de Dios y de la conexión directa con lo divino. En Números 15:38-39, Dios ordenó a los hijos de Israel llevar un cordón azul en los bordes de sus vestiduras para recordar sus mandamientos y ponerlos en práctica. Este detalle demuestra que los colores que nos rodean pueden ser recordatorios constantes de la presencia y dirección de Dios en nuestras vidas. Así como Dios utilizó colores específicos para reflejar su gloria, el enemigo ha distorsionado esos mismos elementos para engañar y someter espiritualmente a quienes, sin darse cuenta, introducen símbolos en sus hogares que pueden abrir puertas a la confusión, la discordia y la opresión. La elección del color predominante en un hogar no es un simple detalle decorativo. Es una decisión que puede marcar la diferencia entre una casa llena de la paz de Dios y un ambiente vulnerable a influencias espirituales que siembran intranquilidad e infelicidad. La palabra de Dios nos advierte que no podemos servir a dos señores ni mezclar nuestra fe con influencias que invitan a la oscuridad a nuestras vidas. En 2 Corintios 6:14 se nos exhorta a no unirnos en yugo desigual con los incrédulos, preguntándonos: ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? Este principio no solo se aplica a nuestras relaciones personales, sino también a nuestro entorno. Lo que permitimos en nuestro hogar puede influir en nuestra paz espiritual y en la calidad de vida de nuestra familia. Cuando ciertos colores, especialmente aquellos que han sido utilizados en prácticas paganas o rituales de idolatría, dominan el ambiente, pueden generar un clima propenso a la ansiedad, la discordia y el desánimo. Esto no significa que pintar una pared de rojo, púrpura o amarillo profundo sea automáticamente perjudicial, pero el uso invasivo y predominante de estos tonos puede contribuir a que el hogar pierda la armonía espiritual que Dios desea para sus hijos. Por otro lado, la Biblia nos revela un diseño divino en el que el ambiente refleja pureza, paz y equilibrio. En el tabernáculo, por ejemplo, además del púrpura y el carmesí, se utilizó el color azul para representar el cielo, la gloria de Dios y la conexión con lo divino. Además, el blanco es destacado en las Escrituras como símbolo de pureza y santidad. En Apocalipsis 19:8 se describe que la iglesia ha sido vestida de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es la justicia de los santos. Este pasaje nos muestra que el color blanco no solo es estéticamente agradable, sino que comunica una verdad espiritual poderosa: la necesidad de vivir con integridad, justicia y consagración. Dios desea que nuestros hogares sean lugares de descanso, amor y comunión con Él. En Isaías 32:18 se nos promete: «Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo». Esta es la herencia que Dios ha preparado para quienes buscan su presencia y eligen, incluso en los aspectos más simples, vivir conforme a su voluntad. El ambiente donde vivimos influye en nuestra vida espiritual más de lo que imaginamos. Aunque muchos pasan por alto este aspecto, la Biblia nos advierte que el enemigo utiliza elementos visibles
para introducir confusión, discordia y desesperanza. Sin darnos cuenta, podríamos estar permitiendo que nuestro hogar se convierta en un espacio vulnerable a estas influencias. En Josué 7, encontramos un relato que confirma cómo ciertos elementos en el entorno pueden atraer maldiciones y dificultades. El pecado de Acán consistió en esconder en su tienda objetos que Dios había prohibido. Aunque estos elementos estaban ocultos, su mera presencia causó que el pueblo de Israel fuera derrotado en batalla. Cuando Josué buscó la dirección de Dios, el Señor le reveló que la causa de su fracaso estaba en los objetos consagrados al anatema que habían sido introducidos en el campamento. Esta historia nos muestra que lo que permitimos en nuestro ambiente, aunque no le demos demasiada importancia, puede afectar nuestra vida espiritual y las bendiciones que Dios desea derramar sobre nuestro hogar. Así como Acán llevó consigo objetos que representaban rebelión y desobediencia, el enemigo usa elementos visuales que, sin que las personas lo noten, afectan el bienestar espiritual del hogar. Los colores asociados con la oscuridad, la idolatría o las prácticas paganas pueden interferir con la atmósfera espiritual, favoreciendo la confusión, el desánimo y la desesperanza. En Levítico 26:6, Dios promete a su pueblo: «Daré paz en la tierra, y dormiréis, y no habrá quien os espante». Esta promesa no solo habla de seguridad física, sino también de una paz espiritual que transforma el ambiente en un espacio de descanso y restauración. Para que esto se cumpla, es necesario que cada aspecto de nuestro entorno esté alineado con la presencia de Dios. El Señor quiere que cada hogar sea un refugio donde su paz y amor se manifiesten de manera tangible. En Isaías 32:18 se declara: «Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de reposo». Esta promesa se cumple cuando decidimos consagrar nuestro hogar a Dios, permitiendo que su luz brille en cada rincón y rechazando cualquier elemento que pueda perturbar esa armonía. Dios nos llama a ser guardianes de nuestro ambiente espiritual, a vigilar qué elementos están presentes en nuestro hogar y a tomar decisiones conscientes para que cada aspecto del lugar donde vivimos refleje su luz y su paz. Al hacerlo, abrimos las puertas para que su bendición repose sobre nuestra casa, nuestra familia y nuestra vida espiritual. La conexión entre los colores que predominan en un hogar y el estado emocional de sus habitantes es una realidad que, aunque muchos ignoran, está profundamente ligada a los principios espirituales revelados en la palabra de Dios. Las Escrituras no solo nos advierten sobre las influencias espirituales que nos rodean, sino que también nos revelan cómo ciertos aspectos del entorno pueden afectar directamente nuestra salud mental, emocional y espiritual. Lo que vemos constantemente influye en lo que sentimos, en lo que pensamos y en cómo enfrentamos las situaciones de la vida. La Biblia nos enseña que fuimos diseñados para vivir en armonía con el entorno que Dios creó. En el libro de Génesis, cuando Dios formó el jardín del Edén, no solo creó un espacio hermoso, sino también un ambiente equilibrado que fomentaba la paz, la estabilidad emocional y el bienestar espiritual. En Génesis 2:9 se describe que Dios hizo crecer del suelo toda clase de árboles agradables a la vista y buenos para comer, destacando que el entorno no solo debía proveer alimento, sino también ser placentero para los sentidos. Esta armonía perfecta fue quebrantada cuando el pecado entró en el mundo, y desde entonces el enemigo ha tratado de distorsionar todo lo que Dios diseñó para nuestro bien, incluyendo los elementos visuales que nos rodean. El impacto de los colores en nuestras emociones y nuestro estado espiritual es evidente cuando observamos que Dios mismo los utilizó para transmitir mensajes profundos a su pueblo. En Éxodo 28:33-34, el Señor instruyó que en las vestiduras del sumo sacerdote se colocaran granadas de azul, púrpura y escarlata,
alternadas con campanas de oro. Esta combinación no fue casualidad. Cada color tenía un propósito específico que evocaba reverencia, santidad y paz. Si Dios prestó atención a estos detalles, nosotros también debemos hacerlo en nuestros hogares. Al tomar decisiones sabias sobre el ambiente que nos rodea, podemos asegurarnos de que nuestro hogar sea un reflejo de la presencia de Dios y un espacio donde reine la paz, el amor y la bendición. Se nos advierte que la negligencia en el hogar puede llevar a la ruina. Así vendrá como caminante tu pobreza y tu necesidad como un hombre armado. Aunque este pasaje se refiere al descuido en el trabajo y la diligencia, también podemos aplicarlo al cuidado de nuestro entorno. Un hogar donde reina el desorden, la confusión y un ambiente visual que genera tensión puede convertirse en un lugar donde la paz de Dios es difícil de percibir. El diseño original de Dios para el ser humano está basado en la armonía y el equilibrio. En Isaías 26:3 se nos promete: Tú guardarás en perfecta paz a aquel cuyo pensamiento en ti persevera, porque en ti ha confiado. Esta paz no es solo un sentimiento interno, sino que se ve reforzada cuando el ambiente que nos rodea está alineado con los principios de calma, orden y serenidad que el Señor diseñó para su creación. El enemigo, sabiendo el impacto que el entorno tiene en nuestra mente y espíritu, intenta distorsionar esta paz, alterando los espacios en los que vivimos. Lo hace a través de colores que, en lugar de transmitir equilibrio y descanso, provocan agitación, ansiedad y tensión. Cuando un hogar se convierte en un espacio dominado por tonos que alteran el estado emocional, se crean condiciones que pueden afectar la manera en que las personas se relacionan, fomentando discusiones, malentendidos y distanciamiento. Esto genera un ambiente que, lejos de reflejar la paz de Dios, se convierte en un terreno fértil para el desánimo y la opresión espiritual. En contraste, cuando tomamos decisiones conscientes sobre el ambiente que nos rodea, podemos transformar nuestro hogar en un refugio de paz y restauración. Dios desea que cada hogar sea un espacio donde su presencia sea evidente, no solo a través de nuestras acciones, sino también mediante los elementos visuales que elegimos para rodearnos. Entonces, Proverbios 24:3-4 se nos enseña: Con sabiduría se edificará la casa, y con prudencia se afirmará, y con ciencia se llenarán las cámaras de todo bien preciado y agradable. Este pasaje nos recuerda que la construcción de un hogar en armonía con Dios no es un proceso casual, sino intencional. Cada decisión que tomamos sobre los colores, la decoración y el ambiente general de nuestro hogar debe reflejar la paz, la serenidad y la presencia de Dios. No se trata solo de una cuestión estética, sino de una elección espiritual que impacta nuestras emociones, nuestras relaciones y nuestra vida con Dios. Si deseamos que nuestros hogares sean espacios donde la paz de Dios reine, debemos ser intencionales en nuestra forma de organizarlos. Optar por colores que transmitan calma, equilibrio y bienestar puede ser una forma sencilla pero poderosa de invitar la presencia de Dios a cada rincón de nuestra casa. Además, mantener un ambiente de orden, limpieza y armonía refuerza la sensación de paz y bienestar espiritual. Finalmente, debemos recordar que el verdadero cambio comienza en nuestro corazón. No basta con transformar el entorno físico si nuestro interior está lleno de preocupaciones, resentimientos o ansiedad. La verdadera paz proviene de nuestra relación con Dios, y cuando buscamos su presencia, esa paz se reflejará en todos los aspectos de nuestra vida, incluyendo nuestro hogar. Dios nos llama a ser mayordomos de todo lo que nos ha dado, incluyendo el ambiente en el que vivimos. Al tomar decisiones alineadas con su voluntad, no solo experimentaremos mayor paz y bienestar,
en nuestros hogares, sino que también crearemos un espacio donde su amor y su gloria puedan manifestarse plenamente. Que cada uno de nosotros tome el compromiso de hacer de su hogar un reflejo del cielo en la tierra, un lugar donde la paz de Dios habite y transforme cada corazón. Un hogar que refleja la presencia de Dios es aquel donde cada elemento, colores, decoraciones y atmósfera se alinea con sus principios. Cuando un hogar está lleno de colores que inspiran paz, pureza y orden, se convierte en un espacio donde la presencia de Dios es bienvenida y sus bendiciones pueden fluir libremente. Por otro lado, cuando los colores asociados con el desorden, la ansiedad o la opresión espiritual predominan, pueden contribuir sutilmente a un ambiente de inquietud e inestabilidad emocional. La palabra de Dios nos recuerda constantemente que todo lo que hacemos, incluyendo cómo organizamos y decoramos nuestros hogares, debe glorificarlo. En 1 Corintios 10:31 está escrito: Entonces, ya sea que coman o beban, o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Esto incluye tomar decisiones que promuevan la paz y el bienestar en nuestro entorno. Un hogar que refleja la presencia de Dios es aquel donde cada elemento, colores, decoraciones y atmósfera se alinea con sus principios. El blanco, los azules suaves y los verdes delicados pueden crear un ambiente de serenidad y renovación. Los tonos terrosos, cuando se usan sabiamente, pueden evocar estabilidad y calidez. Incluso acentos de colores reales, como el púrpura y el dorado, utilizados con moderación, pueden servir como recordatorios de la majestad y autoridad de Dios, como se vio en la construcción del tabernáculo. Sin embargo, más allá de los colores, el aspecto más crucial para mantener un hogar lleno de paz y de la presencia de Dios es el corazón de quienes habitan en él. Una atmósfera espiritualmente opresiva no se cambia simplemente repintando paredes o redecorando. Se transforma a través de la oración, la adoración y un compromiso de vivir de acuerdo con la palabra de Dios. La Biblia enseña que una casa edificada sobre la sabiduría de Dios permanecerá firme. Proverbios 24:3-4 dice: Con sabiduría se edificará la casa, con prudencia se afirmará, con ciencia se llenarán sus cámaras de todo bien preciado y agradable. Estos tesoros no son solo materiales, sino también espirituales. Paz, gozo, amor y protección divina. Si deseamos que nuestros hogares sean lugares de refugio y armonía, debemos asegurarnos de que cada aspecto, tanto visible como invisible, esté rendido a Dios. Esto significa ser conscientes de lo que permitimos en nuestros hogares, ya sea a través de decoraciones, medios de comunicación o hábitos. Al elegir llenar nuestros espacios con elementos que reflejan el carácter de Dios, estamos invitando activamente su presencia a habitar entre nosotros. Que nuestros hogares sean lugares donde reine su paz, donde brille su luz y donde cada color, cada detalle y cada decisión reflejen su gloria y amor. Cuando alineamos nuestros corazones y ambientes con la voluntad de Dios, nuestros hogares se convierten en santuarios, no solo para nosotros, sino para todos los que entren, experimentando su presencia en cada rincón. La Biblia revela que existen principios espirituales que nos guían sobre qué elementos pueden fomentar un ambiente bendecido en el hogar. En Isaías 32:18, el Señor declara: Mi pueblo habitará en morada de paz, en habitaciones seguras y en lugares de descanso. Este pasaje describe el tipo de atmósfera que Dios desea para cada hogar. Un espacio seguro donde la paz no solo se experimenta momentáneamente, sino que se establece de manera permanente. El color blanco es un poderoso símbolo de pureza y limpieza espiritual. En Apocalipsis 19:8
se describe que la Iglesia aparecerá ante Cristo vestida con lino fino, limpio y resplandeciente, porque el blanco representa la obra transformadora de Dios en aquellos que se han apartado del pecado. Este color, cuando predomina en el hogar, crea una atmósfera que invita a la reflexión, la calma y el orden espiritual. El blanco, por su relación con la luz, es una representación poderosa de la presencia divina que disipa la oscuridad y renueva el espíritu. En el Salmo 119, 105 se declara: «Lámpara es a mis pies tu palabra y luz para mi camino», mostrando que la luz simboliza la dirección de Dios en la vida de sus hijos. El azul claro es otro color que promueve la paz y el equilibrio espiritual. En Números 15, 38, 39, Dios ordenó que los israelitas pusieran un cordón azul en los bordes de sus vestidos para recordarles sus mandamientos y ayudarlos a apartarse del pecado. El azul, relacionado con el cielo y la presencia de Dios, es un color que inspira serenidad y fomenta la introspección espiritual. Cuando se utiliza en el hogar, genera una sensación de tranquilidad que fortalece la paz familiar y reduce la tensión emocional. El color verde suave simboliza la renovación y la vida, otro elemento que fortalece el bienestar espiritual en el hogar. En el Salmo 23, 2 se describe cómo el Señor guía a sus hijos hacia pastos verdes, donde encontrarán descanso y restauración. El verde está estrechamente relacionado con la naturaleza, el crecimiento espiritual y la esperanza que Dios renueva cada día en aquellos que confían en Él. Cuando este color se introduce en el ambiente del hogar, promueve una atmósfera de frescura, vitalidad y renovación emocional. Los tonos beige y tierra también promueven estabilidad emocional y armonía espiritual. Estos colores, asociados con la creación misma, evocan la seguridad experimentada al confiar en la provisión de Dios. En Génesis 2:7 se describe cómo Jehová Dios formó al hombre del polvo de la tierra, revelando que los tonos cálidos están conectados con la obra creadora de Dios y con el sentido de pertenencia que Él estableció en cada persona. Estos colores, cuando predominan en un entorno, invitan a la calma y refuerzan el sentimiento de seguridad espiritual en el hogar. El color dorado es símbolo de la gloria divina y la provisión celestial. En el libro de Éxodo, Dios ordenó que el arca del pacto, símbolo de su presencia, fuera recubierta con oro puro, reflejando así su majestad y santidad. El oro, cuando se utiliza de manera equilibrada en el hogar, puede representar el honor dado a Dios y el reconocimiento de que su gloria es la fuente de toda provisión y protección. En Filipenses 4:19 se nos asegura: «Mi Dios, pues, suplirá todo lo que os falta, conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús», mostrando que la abundancia espiritual fluye cuando el hogar está consagrado al Señor. Los colores que promueven la paz, la bendición y la protección espiritual no son simplemente elementos decorativos, sino principios que reflejan la armonía que Dios desea establecer en la vida de sus hijos. Un hogar donde estos colores predominen se convierte en un refugio donde las tensiones se disipan, los conflictos pierden fuerza y la paz del Señor se manifiesta de manera tangible. En Juan 14:27, Jesús promete: «La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da». Esta paz que trasciende las circunstancias externas es la que Dios desea que reine en cada familia y se refleje incluso en los espacios más sencillos de nuestro hogar. El Señor desea que cada aspecto del hogar refleje su luz, su pureza y su protección. Cuando se toman decisiones conscientes para que el ambiente esté en armonía con los principios divinos, el hogar se convierte en un espacio donde las bendiciones fluyen naturalmente. En el Salmo 4:8 se declara: «En paz me acostaré y asimismo dormiré.
porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Esta promesa revela que la verdadera seguridad y bienestar emocional solo se experimentan plenamente cuando Dios es el centro del hogar y cada aspecto de ese entorno está alineado con su presencia. La elección de los colores que predominan en el hogar no es un aspecto superficial, sino una decisión que puede influir en la paz espiritual de quienes viven en él. Los colores que invitan a la calma, que promueven la reflexión y que reflejan la pureza que Dios desea, son aquellos que abren las puertas para que su presencia llene cada rincón del hogar. Así como Dios diseñó cada elemento del tabernáculo, con un propósito espiritual, también nos invita a tomar decisiones sabias para que nuestro entorno sea un espacio donde su paz y gloria se manifiesten continuamente. La palabra de Dios revela que el hogar no es solo un espacio físico, sino un lugar donde se construyen los cimientos espirituales de la vida familiar. La Biblia enseña que lo que ocurre dentro de las paredes del hogar tiene un impacto directo en la paz, el bienestar y la protección que Dios desea para sus hijos. Por esta razón, el Señor no solo instruyó a su pueblo sobre cómo vivir en obediencia, sino que también reveló principios claros para que el ambiente del hogar fuera un espacio donde su presencia pudiera manifestarse plenamente. En Deuteronomio 6:9, Dios instruyó al pueblo de Israel diciendo: «Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas». Este mandato, que ordenaba colocar las palabras de la ley en las entradas del hogar, no solo tenía un propósito simbólico, sino que revelaba una profunda verdad espiritual. El entorno donde vives influye directamente en la relación que se establece con Dios. Al rodearse de elementos que recordaran los mandamientos del Señor, los israelitas estaban fortaleciendo una atmósfera espiritual que protegía el hogar y guiaba a sus habitantes por el camino de la obediencia. Este principio sigue siendo aplicable hoy en día. Cuando un hogar es consagrado a Dios y se cuida cada aspecto que influye en su ambiente espiritual, se crea un espacio donde las bendiciones de Dios fluyen continuamente. La elección de los colores que predominan en el hogar es parte de esa consagración. Más allá de lo estético, los colores pueden influir en la paz espiritual que se experimenta en un lugar. En Isaías 60:18 se declara: «Nunca más se oirá violencia en tu tierra, ni desolación, ni ruina en tus territorios, sino que a tus muros llamarás salvación, y a tus puertas alabanza». Este pasaje revela que la paz en el entorno es una promesa que se logra cuando cada aspecto del hogar está alineado con la voluntad de Dios. La consagración del hogar comienza con una decisión consciente de invitar la presencia de Dios a ese espacio. En Josué 24:15, Josué se mantuvo firme al decir: «Yo y mi casa serviremos a Jehová». Esta declaración no solo mostró la disposición de Josué a vivir en obediencia, sino que también reveló su intención de que su hogar estuviera completamente consagrado a Dios. Esa misma determinación es necesaria para que el hogar se convierta en un refugio espiritual donde la paz, la seguridad y la bendición sean evidentes. El profeta Eliseo mostró una vez que el hogar puede ser transformado espiritualmente cuando se actúa conforme a la voluntad de Dios. En 2 Reyes 2:19-21 se relata que los habitantes de Jericó se acercaron a Eliseo porque las aguas de la ciudad estaban contaminadas y la tierra era estéril. Eliseo pidió un nuevo recipiente de sal y, después de verterla en la fuente, declaró: «Así dice Jehová, he sanado estas aguas, y no habrá más muerte ni enfermedad en ellas». A partir de ese momento, las aguas fueron restauradas y la tierra se volvió fértil nuevamente. Esta historia revela que Dios puede transformar cualquier ambiente, sin importar cuán. Aunque el entorno de un hogar pueda parecer deteriorado, cuando se actúa con fe y se toma la decisión de alinear ese espacio con la presencia de Dios, se puede transformar.
El enemigo busca constantemente interferir en el propósito que Dios tiene para los hogares. En Juan 10:10, Jesús advierte: el ladrón no viene sino para robar, matar y destruir. Este trabajo destructivo se manifiesta no solo en conflictos visibles o dificultades, sino también en perturbaciones espirituales que alteran la paz del hogar. Cuando se introducen elementos que no están alineados con la voluntad de Dios, como colores que alteran el equilibrio espiritual o que históricamente han sido usados en prácticas idólatras, siempre siembran discordia, miedo y desaliento en el ambiente. La Biblia revela que los espacios donde Dios es honrado se convierten en lugares de refugio, protección y descanso. En Éxodo 40, 34, 35 se describe cómo la gloria del Señor descendió sobre el tabernáculo después de que Moisés completara cada detalle según las instrucciones divinas. La nube de la gloria de Dios cubrió el lugar y la presencia del Señor llenó el tabernáculo, haciendo imposible que Moisés incluso entrara. Esta poderosa manifestación revela que cuando un ambiente es consagrado a Dios, su presencia se manifiesta de una manera tangible, trayendo paz y protección a quienes habitan en él. El apóstol Pablo también enseñó que el entorno que nos rodea influye en nuestra vida espiritual. En 1 Corintios 14:33 se declara: porque Dios no es un Dios de confusión, sino de paz, revelando que el desorden, la agitación y el caos no provienen de Él. Esta verdad se extiende al ambiente del hogar. Cuando el entorno está marcado por colores, símbolos o elementos que fomentan la inquietud y el desorden emocional, se genera una atmósfera que puede dificultar la comunión con Dios y la armonía familiar. La consagración del hogar incluye reconocer que cada rincón del lugar debe reflejar la luz y la paz que provienen del Señor. En Mateo 5:14, Jesús declaró: vosotros sois la luz del mundo. Una ciudad asentada sobre un monte no se puede esconder. Esta declaración no solo se refiere al testimonio personal, sino que también revela que el entorno que rodea a los hijos de Dios debe ser un reflejo de su luz y su verdad. Un hogar donde predominan colores que simbolizan pureza, calma y bendición, se convierte en un espacio donde las personas que habitan en él pueden experimentar el descanso y la restauración espiritual que solo Dios puede ofrecer. La limpieza espiritual del hogar es otro aspecto esencial en este proceso. En 2 Crónicas 29:15 se relata que el rey Ezequías, al restaurar el templo, ordenó a los sacerdotes y levitas que quitaran de allí todo elemento impuro. Esta limpieza no fue solo física, sino también espiritual, porque al remover los objetos que simbolizaban la idolatría y la rebelión, el templo fue restaurado como un lugar de adoración genuina. De la misma manera, aquellos que desean que su hogar sea un espacio de bendición deben evaluar qué elementos, símbolos o colores están presentes en su entorno y tomar decisiones conscientes para que cada aspecto de ese lugar esté alineado con la presencia de Dios. El Señor promete que aquellos que decidan consagrar sus hogares a Él experimentarán una transformación espiritual que se reflejará en paz, armonía y protección. En Isaías 54:13 se declara: y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Esta promesa revela que cuando el hogar es un espacio donde la presencia de Dios es bienvenida, incluso las generaciones futuras serán bendecidas por la paz que se establece en ese lugar. Dios desea que cada hogar sea un espacio donde su gloria se manifieste continuamente. La elección de los colores, la limpieza espiritual del entorno y la firme decisión de consagrar cada aspecto del hogar a su presencia son pasos que el Señor tomará para establecer su paz en el lugar donde vivimos. Así como el tabernáculo fue transformado en un lugar de encuentro con Dios después de ser preparado. De acuerdo con la voluntad de Dios, el hogar puede convertirse en un refugio espiritual,
donde el amor, la armonía y la bendición se manifiestan de manera tangible. En el Salmo 91:1 se promete que el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Esta protección se fortalece cuando se toman decisiones conscientes para que el hogar sea un lugar donde la luz de Cristo brille sin obstáculos. La paz que Dios promete no es frágil ni momentánea, sino una paz firmemente establecida cuando su presencia gobierna cada aspecto del hogar. El enemigo intentará sembrar inquietud, miedo y desorden, pero cuando el ambiente está consagrado a Dios, su poder queda anulado. En Juan 16:33, Jesús declara: Estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Esta promesa asegura que, sin importar las circunstancias externas, aquellos que decidan hacer de su hogar un refugio espiritual encontrarán en Dios la paz que sostiene, fortalece y transforma. La Biblia revela que el ambiente en el que vivimos no es un aspecto superficial o irrelevante, sino un reflejo directo de las decisiones espirituales que tomamos. Así como nuestras palabras y acciones revelan el estado de nuestro corazón, entorno que construimos dentro de nuestro hogar también habla de quién gobierna nuestras vidas. Dios diseñó cada aspecto de nuestra existencia para estar en armonía con su voluntad, y esa armonía incluye el espacio en el que vivimos. Cuando un hogar se construye sobre principios espirituales sólidos, se convierte en un refugio donde la paz de Dios fluye naturalmente. Sin embargo, cuando ese equilibrio se rompe, ya sea por negligencia o por decisiones que permiten influencias dañinas, el hogar puede convertirse en un lugar de inquietud, conflicto y desorden espiritual. La influencia espiritual que se puede manifestar en un hogar no siempre es evidente de inmediato. En muchos casos, el deterioro del ambiente comienza de manera sutil, casi imperceptible, hasta que sus efectos se vuelven claros en la vida diaria. Discusiones frecuentes, sentimientos inexplicables de angustia o tristeza, e incluso una atmósfera constante de tensión pueden ser señales de que algo en el ambiente está interfiriendo con la paz que Dios desea establecer. Aunque algunas personas intentan atribuir estas circunstancias únicamente a factores externos, la Biblia revela que el entorno espiritual que construimos influye directamente en nuestro bienestar emocional y espiritual. El enemigo no siempre se manifiesta de una manera abierta o evidente. Su estrategia más efectiva es infiltrarse en el ambiente poco a poco, introduciendo elementos que parecen inofensivos, pero que terminan alterando la paz del hogar. A veces esto sucede a través de símbolos, imágenes o prácticas que desvían la atención de Dios, pero también puede manifestarse en aspectos que a menudo se consideran meramente decorativos, como los colores que predominan en el espacio. Lo que muchos ven solo como una decisión estética, en realidad, puede influir profundamente en el entorno espiritual del hogar. El propósito del enemigo es distorsionar la atmósfera del hogar para que se convierta en un lugar de agitación y discordia, un espacio donde las personas pierdan la paz, se sientan inquietas y les resulte difícil escuchar la voz de Dios. Esta es una de las razones por las que la palabra de Dios enfatiza la importancia de mantener el hogar como un espacio consagrado, donde cada aspecto del entorno esté alineado con los principios espirituales que Él ha establecido. Cuando se permite que las influencias negativas se asienten en el ambiente, el resultado es un entorno que favorece la desesperanza, el miedo y la confusión. Sin embargo, Dios nos ofrece herramientas para contrarrestar cualquier influencia que intente alterar la paz de nuestro hogar. En 2 Corintios 10:4 se nos recuerda que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Esta verdad revela que no estamos indefensos
ante las influencias que buscan perturbar la paz en nuestro hogar. La oración, la fe y la autoridad que Dios nos ha dado son nuestras herramientas poderosas para defendernos y mantener un ambiente de paz. Permitir que el entorno del hogar sea restaurado, incluso después de haber sido afectado durante mucho tiempo por elementos que atrajeron maldiciones o infortunios, es posible cuando una persona toma la decisión consciente de entregar su hogar a Dios. Al hacerlo, se establece una barrera espiritual que impide que el enemigo influencie ese ambiente. Esta consagración no solo involucra reservar tiempo para la oración o la lectura de la palabra, sino también tomar decisiones prácticas que reflejen el deseo de que ese espacio esté bajo el dominio de Dios. Así como Josué declaró: «Yo y mi casa serviremos al Señor». Josué 24:15. Cada persona puede decidir que su hogar sea un lugar donde la presencia de Dios reine y donde las influencias negativas no tengan cabida. La Biblia enseña que el poder de la luz siempre prevalece sobre la oscuridad. En Juan 1:5 se declara que la luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Esta promesa revela que no importa cuánto tiempo haya estado un hogar bajo influencias negativas, cuando la presencia de Dios es bienvenida, todo poder contrario se disipa. Este principio es una invitación a confiar en que, sin importar los elementos que hayan interferido con la paz del hogar, Dios tiene el poder de restaurar ese espacio y llenarlo con su presencia. Un hogar consagrado a Dios no solo se convierte en un refugio para quienes viven en él, sino también en un faro de luz para quienes lo visitan. Cuando el ambiente del hogar está marcado por la paz, el amor y la presencia de Dios, las personas que entran en ese espacio pueden percibir que hay algo diferente, algo que trasciende las circunstancias externas. Esa paz que solo Dios puede ofrecer se convierte en un testimonio vivo de su poder transformador. El hogar construido según los principios de Dios se convierte en un lugar donde las promesas bíblicas se cumplen claramente. En el Salmo 91 se describe que aquellos que habitan bajo la protección del Altísimo vivirán seguros bajo su sombra y continua protección. Esta seguridad espiritual no es producto de la casualidad, ni se obtiene solo con buenos deseos. Es el resultado de decisiones conscientes que demuestran el deseo de que el hogar sea un espacio donde Dios gobierne y su paz se manifieste. Cada decisión que tomamos respecto a nuestro entorno es una oportunidad para invitar la bendición de Dios o permitir que otras influencias ganen espacio en nuestras vidas. Cuando se eligen elementos que promueven la calma, la pureza y la armonía espiritual, el hogar se convierte en un lugar donde la presencia de Dios habita continuamente. Esta elección es una expresión de fe, una declaración que revela el deseo de que el Señor reine en cada aspecto de nuestras vidas. El enemigo tratará de distorsionar el diseño que Dios estableció para el hogar, introduciendo inquietud, miedo y desorden. Sin embargo, cuando una persona se levanta en fe y decide consagrar su hogar al Señor, las puertas que el enemigo intentó abrir permanecen cerradas y la paz de Dios se establece poderosamente en ese lugar. La decisión de consagrar el hogar no solo protege el presente, sino que también tiene un impacto directo en las generaciones venideras. En Isaías 44:3, Dios promete: «Derramaré mi espíritu sobre tu descendencia y mi bendición sobre tus renuevos». Esta promesa revela que cuando una familia decide edificar su hogar sobre el fundamento de los principios divinos, está sembrando una herencia espiritual que perdurará por generaciones. Dios desea que cada hogar sea un espacio de amor, esperanza y bendición, un lugar donde su presencia sea el centro y donde las influencias negativas no tengan lugar. Cuando se toma la decisión de consagrar el hogar y cada aspecto del entorno se alinea con su voluntad,
Ese lugar se convierte en un refugio espiritual donde la protección, la paz y la bendición se manifiestan continuamente. No importa cuánto tiempo haya estado un hogar expuesto a influencias que sembraron discordia, miedo o confusión, cuando la presencia de Dios es invitada a gobernar en ese espacio, toda oscuridad se disipa y su luz transforma el hogar en un lugar donde su gloria habita.